Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me voy a meter de lleno en esa historia. Es el día 305. Estamos leyendo el capítulo 8 del segundo libro de los Macabeos, los capítulos 5 y 6 de Sabiduría y los versículos 30 a 34 del capítulo 24 de Proverbios. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 8, la revuelta de Judas Macabeo. Pero Judas, que también se llamaba Macabeos, y sus compañeros entraron en secreto en las aldeas y convocaron a sus parientes y alistaron a los que seguían en la fe judía. Y así reunieron a unos 6,000 hombres. Suplicaron al Señor que mirara al pueblo oprimido por todos, y que se apiadara del templo profanado por los impíos, y que tuviera piedad de la ciudad que estaba siendo destruida y a punto de ser arrasada, y que atendiera a la sangre que clamaba a él, y que recordara también la destrucción sin ley de los bebés inocentes y las blasfemias cometidas contra su nombre, y que mostrara su odio al mal. En cuanto Macabeo organizó su ejército, los gentiles no pudieron resistirle, pues la ira del Señor se había convertido en misericordia. Llegando sin previo aviso, incendiaba ciudades y aldeas. Capturó posiciones estratégicas y puso en fuga a no pocos enemigos. Los caballeros le resultaban muy ventajosos para tales ataques, y por todas partes se hablaba de su valor. Cuando Filipo vio que iba ganando terreno poco a poco y que avanzaba con éxitos cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, gobernador de Cuel, Siria y Fenicia para que ayudara al gobierno del rey. Y Ptolomeo rápidamente nombró a Níquene, el hijo de Patricio uno de los principales amigos del rey, y lo envió al mando de no menos de 20,000 gentiles de todas las naciones para acabar con toda la raza de Judea. Lo asoció con Gorgias, general y hombre experimentado en el servicio militar. Nicanor determinó compensar al rey el tributo debido a los romanos 2,000 talentos vendiendo a los judíos capturados como esclavos e inmediatamente envió a las ciudades de la costa, invitándoles a comprar esclavos judíos y prometiendo entregar 90 esclavos por un talento y sin esperar el juicio del Todopoderoso que estaba a punto de alcanzarle la preparación para la batalla. A Judas le llegó la noticia de la invasión de Nicanor y cuando avisó a sus compañeros de la llegada del ejército, los que eran cobardes y desconfiaban de la justicia de Dios huyeron y se escaparon. Otros vendieron todos los bienes que les quedaban, y al mismo tiempo rogaron al Señor que rescatara a los que habían sido vendidos por el impío Nicanor antes de conocerlos, si no por su propio bien, si por el bien de los pactos hechos con sus padres, y porque los había llamado por su santo y glorioso nombre. Pero Macabeo reunió a sus hombres hasta el número de 6,000, y les exhortó a no dejarse atemorizar por el enemigo, y a no temer a la gran multitud de gentiles que inicuamente venían contra ellos, sino a luchar noblemente, teniendo ante sus ojos el ultraje sin ley que los gentiles habían cometido contra el lugar santo, y la tortura de la ciudad ridiculizada. Y además del derrocamiento de su ancestral modo de vida, pues confían en las armas y en los actos de audacia, dijo, pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, que es capaz, con un solo movimiento de cabeza, de abatir a los que vienen contra nosotros, e incluso al mundo entero. Además, les habló de los tiempos en que la ayuda vino a sus antepasados, tanto el tiempo de la costilla de Séneca, cuando 185,000 perecieron, como el tiempo de la batalla con los Gálatas que tuvo lugar en Babilonia, cuando 8,000 en total entraron en el asunto con 4,000 macedonios, y cuando los macedonios fueron duramente presionados, los 8,000 por la ayuda que les vino del cielo destruyeron a 120,000 y tomaron mucho botín. Judas derrota a Nicanor con estas palabras. Los llenó de buen valor y los dispuso a morir por sus leyes y su patria. Luego dividió su ejército en 4 partes. Nombró a sus hermanos, también Simón y José y Jonatán, cada uno al mando de una división, poniendo 1,500 hombres bajo cada uno. Además, nombró a Eliezer para que leyera en voz alta del libro sagrado y dio la consigna de la ayuda de Dios. Luego,
dirigiendo él mismo la primera división, se unió a la batalla con Níquene, con el Todopoderoso como aliado. Mataron a más de 9.000 enemigos, hirieron e inutilizaron a la mayor parte del ejército de Níquene y les obligaron a huir. Capturaron el dinero de los que habían venido a comprarlos como esclavos. Después de perseguirlos durante cierta distancia, se vieron obligados a regresar, porque la hora era tardía, ya que era la víspera del sábado, y por esa razón no continuaron su persecución. Y cuando hubieron recogido las armas del enemigo y los despojaron de sus despojos, guardaron el sábado, dando grandes alabanzas y gracias al Señor, que los había preservado para aquel día, y se lo había asignado como principio de misericordia. Después del sábado dieron parte del botín a los que habían sido torturados y a las viudas y huérfanos, y distribuyeron el resto entre ellos y sus hijos. Una vez hecho esto, elevaron una súplica común y rogaron al Señor misericordioso que se reconciliara totalmente con sus siervos. En los encuentros con las fuerzas de Timoteo y de Bicaidi mataron a más de 20.000 de ellos y se apoderaron de algunas fortalezas muy altas. Y repartieron gran cantidad de botín, dando a los que habían sido torturados, y a los huérfanos y viudas, y también a los ancianos partes iguales a las suyas. Recogiendo las armas del enemigo, las almacenaron todas cuidadosamente en lugares estratégicos, y llevaron el resto del botín a Jerusalén. Mataron al comandante de las fuerzas de Timoteo, un hombre muy impío y que había molestado mucho a los judíos. Mientras celebraban la victoria en la ciudad de sus padres, quemaron a los que habían incendiado las puertas sagradas, a Calístenes y a algunos otros que habían huido a una pequeña casa. Así que estos recibieron la debida recompensa por su impiedad. A Níquene, que había traído a los 1000 mercaderes para comprar a los judíos, después de haber sido humillado, con la ayuda del Señor, por unos adversarios a los que consideraba de la menor importancia, se quitó su espléndido uniforme y se dirigió solo, como un esclavo fugitivo, a través del país, hasta llegar a Antioquía, habiendo conseguido principalmente la destrucción de su propio ejército. Así, el que se había comprometido a asegurar el tributo para los romanos mediante la captura del pueblo de Jerusalén, proclamó que los judíos tenían un defensor, y que por lo tanto los judíos eran invulnerables, porque seguían las leyes ordenadas por él. La sabiduría de Salomón, capítulo 5. Entonces el justo se levantará con gran confianza en presencia de los que le han afligido y de los que se burlan de sus trabajos. Cuando lo vean, se estremecerán de espanto y se asombrarán de su inesperada salvación. Hablarán entre sí con arrepentimiento y angustia de espíritu. Gemirán y dirán, este es el hombre de quien antes nos burlábamos y lo hacíamos objeto de oprobio. Nosotros, necios, creímos que su vida era una locura y que su fin carecía de honor. ¿Por qué ha sido contado entre los hijos de Dios, y por qué está su suerte entre los santos? Así fuimos nosotros los que nos desviamos del camino de la verdad, y la luz de la justicia no brilló sobre nosotros, y el sol no salió sobre nosotros. Nos hartamos de las sendas de la anarquía y de la destrucción, y recorrimos desiertos sin huella. Pero no hemos conocido el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestra arrogancia, y qué bien nos ha traído nuestra riqueza jactanciosa? Todas esas cosas se han desvanecido como una sombra, y como un rumor que pasa, como un barco que navega por las aguas ondulantes. Y cuando ha pasado, no se encuentra rastro, ni huella de su quilla en las olas, o como cuando un pájaro vuela por el aire, no se encuentra evidencia de su paso. El aire ligero, azotado por el batir de sus piñones, y atravesado por la fuerza de su vuelo precipitado, es recorrido por el movimiento de sus alas, y después no se encuentra allí ninguna señal de su venida. O, como cuando se dispara una flecha a un blanco, el aire así dividido se reúne de inmediato, de modo que nadie conoce su trayectoria. Así también nosotros, tan pronto como nacimos, dejamos de ser, y no tuvimos ninguna señal de virtud que mostrar, sino que fuimos consumidos en nuestra maldad, porque la esperanza del hombre impío es como la paja que arrastra el viento, y como una ligera escarcha ahuyentada por una tormenta. Se dispersa como el humo ante el viento, y pasa como el recuerdo de un huésped que se queda solo un día. Pero los justos viven para siempre, y su recompensa está con el Señor.
El Altísimo cuida de ellos. Por eso recibirán de la mano del Señor una corona gloriosa y una hermosa diadema, porque con su diestra los cubrirá y con su brazo los escudará. El Señor tomará su celo como toda su armadura, y armará a toda la creación para repeler a sus enemigos. Se pondrá la rectitud como coraza y llevará la justicia imparcial como yelmo. Tomará la santidad como escudo invencible y afilará la ira severa por espada, y la creación se unirá a él para luchar contra el loco. Los rayos volarán con verdadera puntería, y saltarán hacia el blanco, como desde un arco de nubes bien tensado, y las piedras de granizo llenas de ira serán lanzadas, como desde una catapulta. El agua del mar se enfurecerá contra ellos, y los ríos los arrollarán sin tregua. Se levantará contra ellos un viento impetuoso, y como una tempestad los arrasará. La anarquía arrasará. Toda la tierra y las malas acciones derribarán los tronos de los gobernantes. Capítulo 6. Admonición a los gobernantes. Escuchad, pues, oh reyes, y entended. Aprended, oh jueces, de los confines de la tierra, prestad oído vosotros que domináis multitudes, y os jactáis de muchas naciones. Porque tu dominio te fue dado por el Señor, y tu soberanía por el Altísimo, quien escudriñará tus obras e indagará en tus planes. Porque como siervos de su reino no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni anduvisteis según el propósito de Dios, Él vendrá sobre vosotros terrible y rápidamente, porque el juicio severo cae sobre los que están en las alturas. Para el hombre más humilde puede ser el perdón y la misericordia, pero los hombres poderosos serán poderosamente probados. Porque el Señor de todos no tendrá miedo de nadie, ni mostrará deferencia a la grandeza, porque Él mismo hizo pequeños y grandes, y tiene en cuenta a todos por igual. Entonces, oh monarcas, mis palabras se dirigen a vosotros, para que aprendáis la sabiduría y no prevariquéis, pues serán santificados quienes observen las cosas santas y la santidad, y encontrarán defensa quienes les hayan sido enseñadas. Por tanto, pon tu deseo en mis palabras, anhélalas, y serás instruido. La sabiduría es radiante e inmarcesible, y ella es fácilmente discernida por aquellos que la aman y es encontrada por aquellos que la buscan. Ella se apresura a darse a conocer a quienes la desean. El que madruga para buscarla no tendrá dificultad, pues la encontrará sentada a sus puertas. Fijar los pensamientos en ella es la perfecta comprensión, y el que vela por ella pronto se verá libre de preocupaciones, porque ella va en busca de los que son dignos de ella, y se les aparece graciosamente en sus caminos y les sale al encuentro en cada pensamiento. El principio de la sabiduría es el deseo más sincero de instrucción y la preocupación por la instrucción es el amor a ella. En el amor a ella está la observancia de sus leyes, y prestar atención a sus leyes es garantía de inmortalidad, y la inmortalidad nos acerca a Dios. Así pues, el deseo de sabiduría conduce al reino. Por tanto, si os complacéis en tronos y cetros, oh monarcas, sobre el honor del pueblo, la sabiduría, para que reinéis eternamente, os diré qué es la sabiduría y cómo llegó a ser, y no os ocultaré ningún secreto. Pero trazaré su curso desde el principio de la creación, y haré que su conocimiento sea claro. Y no pasaré por alto la verdad, ni viajaré en compañía de la envidia enfermiza, pues la envidia no se asocia con la sabiduría. Una multitud de sabios es la salvación del mundo, y un rey sensato es la estabilidad de su pueblo. Instrúyete, pues, con mis palabras, y sacarás provecho. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 30 a 34. Pasé junto al campo de un perezoso, junto a la viña de un hombre sin sentido, y he aquí que estaba toda cubierta de espinos. El suelo estaba cubierto de ortigas, y su stone wall estaba destrozado. Entonces lo vi y lo consideré. Miré y recibí instrucción. Un poco de sueño, un poco de sopor, un poco de doblar las manos para descansar y la pobreza vendrá sobre ti como un ladrón y la necesidad como un hombre armado. Padre que estás en los cielos, te doy alabanza y gloria. Muchas gracias por tu palabra. Hoy solo elevamos tu nombre y te pedimos que por favor recibas nuestra palabra de alabanza. Recibe nuestra palabra de oración, recibe nuestra palabra de agradecimiento.
Porque tú eres Dios y eres tal como se dio a conocer en las batallas contra los gentiles en el segundo Macabeos. Tú eres nuestro defensor. Defiéndenos hoy, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, quiero destacar esto. Creo que tal vez me excedí un poco en los últimos 2 días, ¿verdad? Hace 2 días tuvimos la historia de Eleazar. Ayer tuvimos la historia de los 7 hermanos y su madre, y también los capítulos 3 y 4 de Sabiduría, que me dejaron boquiabierta. Así que tal vez me exalte un poco más de lo apropiado y me disculpo, pero es la palabra de Dios y simplemente golpea mi corazón poderosamente. Pero hoy podemos ver que el capítulo 8 de febrero Macabeos es la historia que ya escuchamos en Macabeos sobre Judas Macabeo y sus hermanos levantándose contra los gentiles y luchando por el honor del templo del Señor, luchando por la capacidad de tener la libertad de guardar las leyes de Dios. Y sin embargo, en esta narración, tenemos mucho más de la acción de Dios, mucho más de la presencia de Dios, e incluso tanto. Ahora no solo tenemos los hechos y las cifras, tenemos la motivación. No solo tenemos que fue una batalla, pero también tenemos lo que es la consecuencia de la batalla. Así, por ejemplo, tenemos Judas Macabeos, que viene contra este ejército masivamente más grande. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo consigue que la gente? ¿Cómo los inspira? ¿Cómo hace? ¿Cómo consigue que tengan los ojos claros para darse cuenta de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo? Es lo que les dijo en el capítulo 8, versículo 19. Les habló de los tiempos en los que la ayuda es necesaria. Él les dijo de los tiempos cuando la ayuda vino a sus antepasados. Ambos el tiempo era la costilla del cuello. ¿Recuerdas eso? Eso fue impresionante. Cuando Snack Costilla vino contra la ciudad de Jerusalén en 185.000 perecieron. Así como el tiempo de la batalla con los glaciares que tuvo lugar en Babilonia. Y ese sentido de cómo decir Dios ha luchado por nosotros en el pasado, Él está luchando por nosotros ahora, Él va a luchar por nosotros también. Nos hemos arrepentido y por eso ahora los sacrificios de aquellos que fueron martirizados. Esto ha cambiado la postura de Dios de la justicia a la misericordia de nuevo. Están viendo a Dios como parte de sus vidas ahora tan a menudo. Dios, ¿no es tan fácil para nosotros? Podemos mirar atrás en nuestras vidas y decir, oh Señor, tú estabas ahí, pero aquí ellos están en tiempo real en el momento diciendo Dios, esto fue visitado sobre nosotros debido a tu justicia. Nos has amado bien y nos has disciplinado, pero no nos has destruido. Ahora eres misericordioso con nosotros porque hemos vuelto a ti. Y sabes, a veces es realmente difícil para nosotros como seres humanos normales ver la obra de Dios en nuestras vidas y lo que realmente está haciendo. ¿Es esta la justicia de Dios? ¿Es solo el accidente del mal o es parte de su misericordia? Pero tener los ojos que miran para ver, los ojos miran para entender, pero siempre son los ojos de la confianza, sí eso. Esto es lo que quiero decir. A veces podemos decir, caramba, creo que debo haber hecho algo mal para estar experimentando ya sabes, este dolor. O tal vez estoy siendo corregido por el Señor mismo, pero no tenemos ni idea de por qué. Solo estamos adivinando. Así que es un poco a veces, un poco a veces. Permítanme cubrir mis apuestas aún más. A veces es un riesgo mirar nuestras vidas y decir, oh, esto es lo que Dios está haciendo, pero no es un riesgo decir que Dios está presente y activo. Espero que eso tenga sentido. Donde no siempre lo sé. Dios, ¿qué estás haciendo en este momento? Pero poder decir, Dios, sé que estás aquí y que estás haciendo algo, eso es algo en lo que realmente podemos descansar. Ahí es donde la confianza viene a ser capaz de decir esto no es que me abandones, Señor, esto no es que te des por vencido conmigo. Esto no es ser descalificado de tu palabra, de tus promesas. Pero estás aquí y estás activo, estás presente y estás haciendo algo es tan increíble. Y me encanta esto simplemente Gasha. Al final de este capítulo 8 tenemos al 3 veces maldito Nicanor que llega a esta conclusión.
Y su conclusión es esta en el versículo 36. Así, el que se había comprometido a asegurar el tributo para los romanos mediante la captura del pueblo de Jerusalén proclamó que los judíos tenían un defensor. Es la de mayúscula defensor. Los judíos tenían un defensor. Y de nuevo, ten esto en cuenta. No se refiere a Judas Macabeo como el defensor. Se refiere a Dios mismo. Y la razón por la que sabemos esto es porque la línea final en ese verso y que por lo tanto los judíos eran invulnerables porque siguieron las leyes ordenadas por él. Así que no las leyes ordenadas por Judas, sino las leyes ordenadas por Dios mismo, lo cual es realmente increíble y hermoso. Y puede que hoy, en el día 305, me vuelva a entusiasmar. Una última cosa en el capítulo 6 de la sabiduría de Salomón. De nuevo, como hemos señalado, la sabiduría de Salomón es justa. Doy gracias a Dios por ello. Pero notamos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero también hay otra ofrenda, otra idea que surge de la sabiduría de Salomón. Y comienza en el capítulo 6, versículo 17, y dice que el principio de la sabiduría es el más sincero deseo de instrucción. Así como esa idea de como yo quiero aprender, lo cual tiene sentido. No puedo ser enseñado a menos que esté dispuesto a ser enseñado. Y solo se me enseñará realmente bien si realmente quiero aprender. Así que el principio de la sabiduría es el deseo más sincero de instrucción, y la preocupación por la instrucción es el amor a ella. Esto está muy bien. La preocupación por la instrucción es amor a ella. Así que si estoy interesado en esto, ámala. Y luego construye sobre eso. Y el amor a ella es el cumplimiento de sus leyes. Esto es realmente importante también, porque reconocemos que puedo decir que quiero la verdad de Dios. Puedo decir que quiero la sabiduría de Dios. Puedo decir que incluso amo la sabiduría de Dios, pero no actuar como tal. Yo no vivo así. Aquí va a haber corrupción, ¿verdad? Reconocemos que los sabios que ven claro porque viven claro y los necios no ven claro porque viven neciamente. Así que amarla es guardar sus leyes, y dar calor a sus leyes es garantía de inmortalidad. Y la inmortalidad acerca a Dios. Así que el deseo de la sabiduría conduce al reino. Mira que va desde el deseo de la sabiduría. El amor a ella, guardar sus leyes es garantía de inmortalidad y la inmortalidad acerca a uno a Dios. Así que por lo tanto el deseo de la sabiduría conduce a un reino. Y creo que es una de esas hermosas piezas en las que la sabiduría de las Escrituras nos pone de relieve. Si quieres crecer en sabiduría, aquí tienes un plan infalible de 6 pasos para crecer en sabiduría. Y creo que es genial. Creo que es genial. Creo que es genial. Aquí estoy diciendo que creo que la palabra de Dios es genial. Creo que es brillante y hermosa y solo considero que nuestros corazones arden por ese sentido de Dios. Quiero ser una persona sabia y sin embargo, ya sabes, nuestro caminar puede romperse en cualquiera de esos lugares. Tal vez no deseamos realmente la sabiduría hoy. Tal vez realmente no la anhelamos. Tal vez no estamos dispuestos a vivir de esa manera. Tal vez nos encontramos luchando para vivir. Tal vez nos encontramos luchando de muchas maneras diferentes. Pero aquí estamos hoy, pidiéndole al Señor que nos revele su palabra. Y por eso pienso que el hecho de que presiones play hoy, eso revela algo y eso revela que tienes un deseo de sabiduría. Y yo tengo un deseo de sabiduría que tenemos parte de lo que une a esta comunidad no es la perfección. Quiero decir, eso no uniría a ninguno de nosotros. Lo que une a esta comunidad es que tenemos un deseo de la palabra de Dios, un deseo de conocer su corazón y un deseo de conocer su voluntad para nuestras vidas. Y creo que eso es lo que hace que esta comunidad sea realmente única y realmente poderosa. Lo deseamos. Piensa en esto. Cada persona escuchando este podcast durante 305 días. Todos ustedes, todos lo deseamos. No sé si eso no es increíble, si eso no es notable, si eso no es ni siquiera un milagro. No lo sé. No lo sé. No lo sé.
No lo sé. Así que estoy rezando por ti porque lo necesitas. Por favor, reza por mí. Yo también lo necesito. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios te bendiga.